Francis Galton dedicó la mayor parte de sus investigaciones a medir la inteligencia humana. Las aportaciones de Galton se basaron en las teorías focalizadas en el estudio de las diferencias individuales de las capacidades humanas desde una perspectiva adaptativa y biológica. Se enfrentaban radicalmente a las ideas psicológicas que más difusión tenían en su época. Su polémica teoría de la eugenesia, en la cual se aplicaba la selección artificial al ser humano para mejorar la raza, fue otra aportación de Galton. Puede decirse que el eje en torno del cual giró toda la obra de Galton fue su aseveración de que la herencia importa más que el medio. Llegó a promulgar una técnica conocida como el método biométrico para medir la inteligencia. También tuvo un laboratorio de antropometría que le permitió recoger una inmensa cantidad de datos. No obstante, Galton necesitaba una base científica para evaluar los datos recogidos en sus investigaciones, por lo que decidió crear la ciencia y la estadística. Raymond Bernard Cattell. El atributo que evaluó Cattell fue la personalidad en la inteligencia. Las aportaciones de Cattell fueron las investigaciones psicométricas sobre la mente humana, que se centraron particularmente en la personalidad y en la inteligencia. Es conocido sobre todo por su teoría factorial de la personalidad y por el cuestionario 16PF, que se derivó de su modelo y sigue siendo uno de los más utilizados en la actualidad. Mediante el análisis factorial, Cattell identificó una serie de factores primarios que estructuran la inteligencia. También otorgó una gran importancia a dos de las aptitudes cognitivas primarias, como comprensión, conocimiento y razonamiento fluido. Consideraba que estos dos factores se dominaban respectivamente como inteligencia cristalizada y fluida. Alfred Binet. El atributo que evaluó Binet es la capacidad cognitiva y también de inteligencia. Fue el creador, junto a Theodore Simon, del test de predicción del rendimiento escolar. Esta prueba, diseñada para medir la inteligencia, fue la base para lo que hoy conocemos como test de inteligencia, así como la creación del cociente de inteligencia, conocido por sus aportes a la psicología experimental, diferencial, psicometría y especialmente por sus contribuciones al desarrollo educativo. Propuso un método capaz de calcular la inteligencia sobre la base de una serie de tareas que exigen comprensión, dominio de vocabulario, capacidad aritmética, entre otras cosas más. También realizó una nueva investigación, pero esta vez contó con la colaboración de su antiguo alumno, el psiquiatra Teodoro Simon. Los dos expertos se dedicaron a la elaboración de un nuevo test que mediría la edad mental. Así, en 1905 nació la primera escala de Binet-Simon. Así concluyó que la inteligencia no era solo una cuestión genética, por lo tanto los retrasos en los niños podían ser reparados a través de un reforzamiento. El siguiente autor del cual se les hablará es Freud. Nació en 1856 y falleció en 1939. Fue el fundador del psicoanálisis. Desarrolló diversos modelos para explicar la personalidad humana a lo largo de su carrera literaria. Las aportaciones de Freud. El psicoanálisis, término creado en 1896, se refiere especialmente a la exploración del inconsciente. El estudio de la histeria. Los síntomas histéricos son recuerdos reprimidos de traumas tempranos que se alivian a través de la expresión catártica de estos recuerdos cargados. El modelo topográfico. Con esta expresión, Freud se refiere a la mente humana. Utiliza la palabra aparato para subrayar la capacidad que tiene la mente para la transformación de la energía psíquica y la existencia de partes o instancias que modulan y controlan los recorridos de dicha energía. El modelo estructural, concepto que Freud utilizó para referirse al conflicto y la lucha de fuerza antagónica que según él rigen nuestra forma de pensar y actuar. Las etapas psicosexuales. Oral, la boca es la zona en la que se busca placer. Anal, control del esfínteres diurno y nocturno. Fálica, curiosidad por la diferencia entre hombres y mujeres. Latencia, aparición del pudor y la vergüenza. Genital, cambios físicos y deseo relacionado con lo sexual es intenso. Otra aportación de Freud es el complejo de Edipo y Electra. El complejo de Edipo es cuando el niño siente amor hacia la madre y aversión hacia el padre. El complejo de Electra es cuando la niña siente amor hacia el padre y aversión hacia la madre. El impacto del psicoanálisis. Un gran número de abordajes técnicos de la psicoterapia se han abordado inspirado en él. Entre ellos se puede destacar el psicodrama, la gestal, análisis rogeriano, análisis caracterológico,
psicoterapia humanista y psicoterapia sistemática. Aportaciones. Jung creó un nuevo planteamiento al que bautizó como psicología analítica o profunda, con la que mostró un esquema mental diferente al que había concebido Freud. En el psicoanálisis, la estructura de Jung contenía a un inconsciente colectivo, un individual y finalmente la conciencia. Estuvo traído por los elementos psicológicos escondidos en la interpretación de los sueños, así como la relación con la mitología clásica y religiosa. Jung introdujo conceptos como el de las personalidades introvertidas y extrovertidas, también los arquetipos, que son elementos recurrentes en la mayoría de los individuos. La crítica sobre Jung. Algo que me llamó mucho la atención de Jung fue que se pensaba que él continuaría con el liderazgo del psicoanálisis, pero no. Cuando él comenzó a trabajar con pacientes psiquiátricos, entonces surgieron grandes conflictos conceptuales acerca del origen de ciertas enfermedades mentales, así como la definición del inconsciente. Todo esto provocó una ruptura con Freud, que es considerado su mentor, y la entrada de la psicología analítica. Charles Sperman, 1863 a 1945. Fue un psicólogo inglés conocido por su trabajo en el campo de la estadística, siendo pionero en el desarrollo del análisis factorial y del coeficiente de correlación. Sperman fue el primer autor en ofrecer una definición psicométrica sostenible de la inteligencia y es considerado el padre de la teoría clásica de los test. Este autor propuso la idea del comportamiento inteligencia es generado por una cualidad singular dentro del cerebro humano. La teoría factorial plantea que la inteligencia está compuesta por dos factores. Factor G, factor general, es la raíz de la inteligencia y está presente en todas las fases de la conducta que lleva a cabo una persona. Factor S, factor específico, son aquellas habilidades o aptitudes que tienen cada persona para poder realizar una determinada actividad. Edward Lee Thorndike, 1874-1949, psicólogo y pedagogo estadounidense, uno de los pioneros de psicología del aprendizaje. Su teoría conexionismo, la teoría del aprendizaje de Thorndike, representaba la estructura ER, original de la psicología del comportamiento. El aprendizaje es el resultado de asociaciones formadas entre estímulos y respuestas. Tales asociaciones o hábitos se observan fortalecidos o debilitados por la naturaleza y frecuencia de las parejas ER. El paradigma de la teoría ER estaba en el aprendizaje a partir de prueba y el error, en el cual las respuestas correctas vienen a imponerse sobre otras debido a gratificaciones. Ebbinghaus, 1850-1909. Fue un filósofo y psicológico alemán. Su pionera investigación sobre la memoria constituye el primer estudio sobre un proceso psicológico superior usando el método experimental. Fue uno de los primeros en emplear metodología científica en el estudio y análisis de una capacidad cognitiva superior. Realizó diversas contribuciones al mundo de la psicología, siendo especialmente relevante por ser pionero en el estudio de la memoria. En 1890 empezaría a interesarse y a trabajar el sentido de la vista, concretamente la percepción del color. Creó el test de lagunas, basando en la lectura de frases en el que el sujeto debía rellenar los huecos dejados por el evaluador. Este test estaba dirigido a evaluar la inteligencia y la memoria de los niños. Primero se leían las frases completas y posteriormente las mismas, pero sin determinadas palabras o grupos de palabras. Carl Pearson. El atributo que evaluó fue el coeficiente de contingencia, el cual es una medida de relación estadística que expresa la intensidad de la relación entre dos o más variables cualitativas. Las aportaciones de Pearson a la evaluación psicológica fueron la elaboración de tablas para calcular el grado de expansión entre la población de ciertas taras consideradas indeseables, como lo son el retraso mental, albinismo, sordera, ceguera, tartamudez, alcoholismo, homosexualidad, entre muchas otras. Otra aportación fue realizar pruebas que sirven para medir cuantitativamente las cualidades del individuo, que se utilizan también para detectar talento o como diagnóstico de potencial, de forma en que las personas en ciertas áreas puedan ser reconocidas. Hans Eysenck. El atributo que evaluó fueron los rasgos de las personas.
Las aportaciones a Eysenck a la evaluación psicológica fue la teoría de la personalidad, el cual explica el modelo de Penn, ya que intenta medir tres constructos dimensionales en el ser humano, los cuales son extroversión versus introversión. La extroversión se caracteriza por la sociabilidad, impulsividad, optimismo y agudez de ingenio, mientras que los introvertidos son tranquilos, pasivos, poco sociables, atentos, reservados y reflexivos. El neuroticismo versus control. El neuroticismo es inestabilidad emocional, ya que muestran ansiedad, histeria y obsesión, mientras que el control es una persona calmada y con un alto grado de control emocional. El psicotismo versus normalidad. El psicotismo se caracteriza por ser insensibles, inhumanos, antisociales, violentos, agresivos y extravagantes, mientras que la normalidad es un componente distinto en los niveles de la persona.